Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a todos aquellos hermanos que no solamente de República Dominicana, sino de otras latitudes, pues nos acompañan a través de este interesante estudio, una serie que iniciamos ya hace unas cuantas semanas atrás, basada obviamente en esta tremenda carta o epístola de Santiago. Vamos al texto en esta noche. Ahí tenemos el título de la continuación del estudio que iniciamos la semana pasada, Pretensión o Realidad. Segunda parte. Aquí de inmediato en pantalla les presento el texto para que juntos podamos leer este interesante pasaje. Dice así la palabra de Dios, Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo, que es nuestro énfasis en esta oportunidad. La semana pasada comenzamos a estudiar bien de cerca este pasaje en el que hablábamos de la posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. Recuérdenlo. En el verso 26 dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros. Y hablábamos de esto, ¿no? De la posibilidad, del peligro de una falsa pretensión. En ese contexto, veíamos cuáles son las marcas que caracterizan al verdadero Hijo de Dios. Y aparte de muchas otras que aparecen en la Escritura, bueno, Santiago nos presenta tres de esas marcas o evidencias de la fe genuina. Una la encontramos en el versículo 26 y otras dos la vemos en el versículo 27. Y lo primero que aprendimos es que la verdadera religión se muestra en el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. La verdadera religión o la religión verdadera, es decir, hermano, el ejercicio de acercamiento a Dios, porque aquí la palabra religión, que como la definíamos la semana pasada, del latín religares, volver a ligar, es más bien la forma como nosotros nos acercamos a Dios. Bueno, esa manera real en la que nosotros nos acercamos a Dios tiene una marca o varias marcas, pero específicamente veíamos que se va a mostrar en el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. Dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Recuerden, mis hermanos, que el punto práctico que Santiago está planteando aquí, o que nos está presentando en este pasaje, no es más que un ejemplo del dominio propio que todo cristiano está llamado a ejercer en todas las facetas de su vida. Una persona desenfrenada no representa bien el cristianismo. O sea, la persona que vive en excesos está mostrando que hay algo más en control de su corazón que no es Dios. Otra cosa lo está controlando. Y puede ser exceso en el hablar, en el tomar, en el comer, en el comprar, en las posesiones, en los entrenamientos, etcétera, etcétera. O sea, son excesos que desacreditan el cristianismo. No hay control, no hay un freno, hay problemas. Por otro lado, vimos también que además de la marca del dominio propio que debe caracterizar a un verdadero hijo de Dios, en el versículo 27 nos enseña que la religión verdadera se manifiesta en una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Esa fue la segunda marca que vimos la vez pasada. La religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Por eso dice Santiago en el verso 27, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No olviden, mis hermanos, que el cristianismo bíblico es un cambio de vida que incluye dar muerte al egoísmo
y pensar más en los demás y actuar en favor de ellos. Esa es una marca del cristianismo genuino. Y Santiago nos ha demostrado que el espíritu cristiano se manifiesta por medio del amor, por medio de la compasión, por medio de la misericordia a favor del necesitado. Eso lo vimos. Si profesamos adorar y servir a Dios, debemos imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios, mis hermanos? Misericordioso. Lucas 6:36. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Muy bien. Hasta aquí lo que vimos la vez anterior. De paso, estamos recomendando a quienes no pudieron estar que puedan accesar a la cuenta de YouTube de la Iglesia Bíblica en Cristo y allí encontrará no solamente el video de la semana pasada donde podrá ver con lujos de detalles todo lo que nosotros desglosamos en este sentido, sino que podrá ver todos los estudios anteriores o los demás episodios. Con el de hoy son 10. Los otros 9 episodios pasados están ahí en el canal de YouTube. Así es que les recomendamos un consejo pastoral de que pueda verlo, y aún aquellos que lo han visto ya, que han estado presentes en cada uno de los estudios, es bueno que lo vean para que puedan refrescar en sus mentes esas enseñanzas que dimos en esas oportunidades. Ok, hoy nosotros vamos a continuar con la tercera y última evidencia que según el texto comprueba nuestra verdadera profesión. ¿Cuál es esa marca, pastor? Bueno, versículo 27, al final. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Y la enseñanza es la siguiente, mis hermanos. La enseñanza es la siguiente. La religión verdadera es antagónica a los valores e intereses mundanos. Lo voy a repetir. La religión verdadera es antagónica a los intereses y valores mundanos. Y yo quisiera introducir este tópico con la siguiente cita que les voy a presentar en pantalla. Fíjense lo que dice ahí. Pongan sus dedos en cualquier página próspera de la historia de la iglesia y encontrarán una pequeña nota al margen que dice: en esta era, los hombres pueden ver fácilmente dónde la iglesia comenzó y dónde el mundo terminó. Nunca hubo tiempos buenos en los que la iglesia y el mundo estuvieran unidos en matrimonio. Mientras más diferente es la iglesia del mundo en sus actos y máximas, más verdadero es su testimonio por Cristo y más potente es su testimonio contra el pecado. Creo que una razón por la que la iglesia al presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Estas palabras fueron dichas y escritas en el siglo XVI por nada más y nada menos que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hace más de 100 años. ¿Y cuán ciertas son? Yo me preguntaba, si él escribiera hoy de lo que se está viviendo, ¿qué diría Spurgeon? Recientemente leí un artículo interesante. Decía lo siguiente: se dice que Satanás convocó a una convención mundial y en su discurso inaugural para dirigirse a todos sus ángeles malvados dijo: no podemos evitar que los verdaderos cristianos vayan a los servicios en sus iglesias. No podemos evitar que lean sus Biblias y conozcan la verdad. No podemos ni siquiera evitar que abracen valores piadosos, pero podemos evitar que cultiven una comunión íntima y duradera con Cristo. Este es el asunto más crítico para nuestra causa, porque si tienen una comunión íntima y duradera con Cristo, entonces no podemos ejercer nuestro poder sobre ellos y no tendremos oportunidad de edificar fortalezas en sus vidas. Por tanto, mis malignos camaradas, esto es lo que quiero que hagan: distráiganlos. Pero, ¿y cómo lo haremos?, gritó uno de sus demonios.
Manténganlos ocupados con las cosas no esenciales de la vida. Invéntense un sinnúmero de estrategias para mantener sus mentes ocupadas. O sea, tiéntenles a gastar, gastar, gastar y a tomar prestado, a tomar prestado, a tomar prestado. Convénzanles de trabajar 6 y 7 días a la semana, tanto los esposos como las esposas trabajando de 10 a 12 horas diarias para poder mantener sus estilos de vida. Impídanles pasar tiempo con sus hijos. Hagan que el televisor, los dispositivos móviles, las redes sociales, los videojuegos, las películas, hagan el papel de niñera de sus hijos. Solo con estas tácticas vamos a fragmentar sus familias. Sobreestimulemos sus mentes con sonidos de alta energía y con entretenimiento, de modo que no puedan escuchar el silbido apacible de nuestro temible enemigo, el Espíritu Santo. Incítenles a escuchar música y a ver programas de televisión. Sí, aún muchos programas religiosos, los cuales atestarán sus mentes con nuestra agenda y nuestras filosofías. Invadan sus horarios con todo tipo de actividades deportivas que se puedan imaginar. Ellos son especialmente crédulos hacia estas tácticas porque no hay nada de malo en ello. Llénenlos de temor, impactando sus mentes con noticias y reportes climáticos 24 horas al día. Llenen sus correos y correos electrónicos con cosas. ¿Lo ven? Mis amigos de las tinieblas, dijo Satanás. Atestaremos sus mentes y les impediremos tener comunión con Cristo. En sus entretenimientos, incítenles a ser excesivos. Llenen los calendarios de las iglesias con deportes y recreación. Agotémosle de manera que estén demasiado cansados para el estudio bíblico y la oración. Agotémosles para que hagan tiempo para la hospitalidad cristiana. Agotémosles para que tengan corazón para ministrar a los perdidos. Nuestro plan les hará olvidar que los perdidos están perdidos. Manténganlos yendo a los parques de diversiones, eventos deportivos, conciertos, películas que se consuman con los afanes de esta vida. Y cuando se reúnan, en lugar de tener comunión espiritual, caerán en chismes, conversaciones triviales y juegos. Como pueden ver, fue tremenda convención y los demonios estaban ansiosos por cumplir con la encomienda. ¿Podemos evaluar el éxito de su convención? Sí. Solo hay que responder con honestidad una pregunta. ¿Conoces cristianos cansados que están muy ocupados corriendo de aquí para allá? Que tienen conocimiento de muchas cosas, pero poco tiempo valioso para sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra? Con menos y menos tiempo para las cosas eternas y las almas de los demás, incluyendo la de sus propios hijos, porque sus mentes y corazones están atestados por las cosas de este mundo. Hermanos, juzguen ustedes mismos si el maligno ha logrado todo esto o no. De hecho, parte de la estrategia del diablo es hacernos creer que un artículo como este es una exageración. ¡Qué exagerado! ¿Qué veremos hoy, hermanos? La verdadera religión es antagónica a los valores e intereses mundanos. Pregunta. Y aquí paso a mi otra diapositiva. ¿Qué es el mundo? Esa pregunta es importante analizarla primero porque Santiago habla de guardarse sin mancha del mundo. Bueno, el concepto bíblico de mundo definitivamente puede ser clasificado en diversas categorías debido al uso amplio que la Biblia le da al término. En ocasiones, el mundo en la Biblia se refiere a esto que ustedes ven ahí. Y les cito un texto bíblico para ilustrarlo. Aquí se refiere o hace referencia al mundo físico. Dice, el Dios que hizo el mundo. O sea, el globo terráqueo, ¿no?
todas las cosas que en él hay. Hechos 17:24. Pero otra es para referirse a gente. Y en el famoso texto de Juan 3:16, ahí nosotros podemos ver ilustrado esta referencia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya aquí no se refiere a lo físico, sino a la gente, a nosotros. Bien, mundo también se usa para referirse al conjunto de todos los habitantes de la tierra, como lo dice en Hechos 17:6 y Apocalipsis 12:9. Ahora, nosotros también usamos el término de manera similar, como cuando decimos, por ejemplo, todo el mundo lo vio o todo el mundo estuvo ahí. Bueno, no estamos diciendo que todos y cada uno de los habitantes del globo terráqueo estuvieron ahí. Es una forma, digamos, hiperbólica de hablar, pero nos referimos también en esos términos. Ahora, hay un uso moral, mis hermanos, hay un uso moral en el que también se usa el término mundo, como en Hechos 17:6 que ya le mencioné, donde estas personas inconversas decían de los apóstoles, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. En ese sentido también se usa la palabra mundo. Moralmente hablando, es interesante notar en la escritura que el mundo es el sistema conformado por personas, ambientes, ideas, objetos que son hostiles a Dios y a su evangelio. O sea que estamos hablando del uso moral que la escritura le da a la palabra mundo. ¿Y a qué se refiere en ese sentido? Bueno, está hablando del sistema conformado por personas, ambientes, ideas, objetos que son, repito, hostiles a Dios y a su evangelio. Ese mundo, que es del que hablaremos en el estudio de hoy, ese mundo es enemigo de Dios. Los dos usos mencionados anteriormente al mundo son neutrales, es decir, el mundo físico y porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, refiriéndose a gente. Eso es moralmente neutral, pero hay otro, claro que sí, otro uso que tiene una connotación negativa. Es el mundo que es hostil a Dios y sus principios. Por eso es descrito como un mundo que aborrece a Dios y a aquellos que pertenecen al reino de Dios. Santiago nos va a hablar de esto. Por ejemplo, miren ese pasaje donde Santiago va a decirnos en el capítulo 4, cuando lleguemos ahí, oh almas adúlteras, oiga cómo le llama, adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, exclama Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, no de los paisajes hermosos que hay en el mundo, no. El sistema de cosas regido por Satanás. La atmósfera moral que está regida por el príncipe de las tinieblas. Bueno, el que quiera hacerse amigo de ese mundo se constituye, dice Santiago en el texto, en enemigo de Dios. Mis hermanos, debo decirle que se trata de una enemistad muy antigua que data de mucho tiempo atrás, desde Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Ahí está en pantalla. ¿Recuerdan ustedes la sentencia que Dios le dio a la serpiente? Hablando allí de tu simiente y la simiente suya, usando esos términos. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, desde Génesis 3:15, nosotros estamos en guerra con ese sistema mundano regido por Satanás. Dice Jesús allí en Juan 15:18, véanlo en pantalla, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os
aborrece. Y dice más el Señor. Vamos a Juan, aquí capítulo 17, versículo 14 al 18, en el contexto de la oración sacerdotal. Jesús dice, hablando al Padre y orando por nosotros y por sus discípulos en ese momento: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, dice Jesús. No son del mundo, vuelve y aclara, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos míos, dice Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y dice más, primera de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué hace el mundo? El mundo los oye, porque ellos son del mundo. Hermanos, no se trata de un sistema sin cabeza, no. El diablo es descrito, de hecho, en la Escritura como el príncipe de este mundo, en Juan 12:31. Jesús le llamó a él el príncipe de este mundo. Allí lo vemos también en Juan 16:11, en textos como Juan 14:30. Y en 2 de Corintios 4:4, Pablo se refiere a Satanás como el Dios de este siglo, un Dios con D minúscula o D pequeña, el Dios de este siglo. Y en Efesios 2:2, Pablo nos habla de la corriente de este mundo en la que tú y yo vivíamos antes de ser trasladados al reino de la luz. Habla de la corriente de este mundo que siguen aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y en primera de Juan 5:19, un tremendo pasaje que lo resume así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, ante esta descripción, el verdadero creyente es descrito como alguien que no es de este mundo, definitivamente. No forma parte de este sistema. Esa es la idea. Juan 15:19, fíjense lo que dice. Sigo mostrándole algunos pasajes. Dice Jesús, si fuerais del mundo, bueno, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ese es tu caso, hermano. Ahora, lo primero que vemos en el texto de Santiago, y voy a hacer de inmediato esta transición, hermanos, lo primero que notamos en el pasaje que nos corresponde analizar hoy es que el mundo mancha, ensucia, contamina. Eso es lo primero que uno ve en el pasaje. El mundo mancha. Ahora pregunta, ¿y qué es lo que mancha y contamina? Bueno, contamina la mente y el corazón. Contamina la mente y el corazón, hermanos. Vamos a centrarnos en esa parte por un momento. Miren, es difícil caminar por este mundo sin ensuciarse. Yo no sé si ustedes recuerdan de niño haber oído una advertencia que decía, mira, eso mancha. ¿Y qué implicaba que a uno le dijeran eso? Oh, ten cuidado, hay que comérselo con mucha precaución porque eso mancha. Eso era lo que nos decían. Ahora Dios nos está diciendo, mira, ten cuidado, el mundo mancha y nuestras almas son manchables, por decirlo de alguna manera. Sí, hay una tela en contra de mancha, muy fácil de limpiar, pero mi hermano, mi hermana, espiritualmente hablando, eso no existe. No se ha inventado ni se va a poder inventar, espiritualmente hablando. Así que Dios nos está diciendo, óyeme bien, anda con precaución, este mundo mancha, este mundo contamina. ¿Y sabes qué? Nosotros somos vulnerables, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hermano, les voy a poner esta pregunta en pantalla. ¿Dónde comienza la mundanalidad?
tomando en cuenta que el mundo mancha y ya la advertencia está dada. Pero ¿dónde comienza la mundanalidad? Hermanos, la mundanalidad comienza en la mente y el corazón. O sea, es una aceptación de las presuposiciones del mundo. Es empezar como a ver las cosas con los ojos del sistema que nos rodea, porque asumimos que eso no tiene nada de malo. La contaminación comienza en la mente. Comienza en la mente. Voy a citar aquí al autor Robert Murray McCheyne, que dice lo siguiente. ¿Qué es mundanalidad? Él tiene una definición muy interesante. Él dice, mundanalidad es apartarse de Dios. Es una manera de pensar centrada en el hombre, propone objetivos que no demandan un rompimiento radical con la naturaleza caída del hombre. Juzga la importancia de las cosas por el resultado presente y material. Por eso alguien dijo también una vez que la mundanalidad es el amor por las cosas materiales, las cosas tangibles, las cosas perecederas, pasajeras, lo que nos llena los ojos. Pero yo quiero que ustedes noten aquí, hermano, en esta interesante definición de Robert Murray McCheyne, que es una manera de pensar, es una filosofía de vida. O sea, la aceptación de las presuposiciones por las que se viven en este mundo. Eso es mundanalidad. Y déjenme decirles que así como la palabra de Dios empieza la obra de Dios a través de la mente, bueno, también la mundanalidad hace lo mismo. La mundanalidad invade las puertas del alma con su información. Y podemos creer que estamos siendo objetivos cuando lo único que estamos haciendo, hermanos, es aceptando a priori un sistema de valores diferente al de Dios. Hay que tener cuidado. La mente es el campo de batalla del conflicto entre dos reinos. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El campo de batalla es la mente. La mente. Fíjense lo que dice Pablo, y noten en pantalla aquí, en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y noten, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿A dónde dirige sus dardos el maligno? A nuestras mentes. Invade la mente con conceptos e ideas tergiversadas, alejadas de la verdad, porque él es el padre de mentira. Entonces, es porque el mundo contamina la mente, hermanos, que termina contaminando la moral. Es todo un sistema manejado por alguien que sabe muy bien cómo se hacen las cosas. Es algo bien sistemático, hermanos. Siempre he dicho que el diablo no ataca o actúa a tontas y a locas, sino conforme a una estrategia, a una agenda. Entonces, hermanos, el mundo ensucia y ensucia a los cristianos. De hecho, la Biblia enseña que hay una mente maligna detrás de estas cosas. Por eso los medios masivos de comunicación, hay, hermanos, esas redes sociales, la publicidad, el cine, la música, los actores, actrices, cantantes, figuras deportivas, deportistas. Hermanos, Satanás organizó al género humano dentro de un sistema moral que sabe muy bien cómo cautivar la mente. Alguien escribió lo siguiente: la presencia de un crecimiento de mundanalidad puede a menudo detectarse por la disminución del afecto hacia el Salvador. Repito esta cita. La presencia de un crecimiento de mundanalidad puede a menudo detectarse
por la disminución del afecto hacia el Salvador. Pregunta, ¿cómo está tu corazón, mi hermano? ¿Qué te apasiona? Examínate. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Aquel que salva a las personas del mundo o el mundo del que necesitamos ser salvados? ¿Qué es lo que te apasiona? Son valores antagónicos, donde uno crece comiéndose al otro. Pregunta, ¿cuál es el que predomina en tu corazón? Y esto nos lleva a nuestro próximo punto, que lo vamos a presentar de inmediato aquí en la siguiente diapositiva. Pastor, ¿cómo podemos guardarnos de la influencia del mundo? Esa pregunta es elemental y no se podía quedar en este estudio. Ok, ya me convenció, hay una agenda del maligno para ensuciarme, comenzando por cautivar mis pensamientos, mi mente, mi corazón. Eso lo entiendo perfectamente, Pastor Monegro. Pero vaya, ante esta realidad tan cruda, ¿cómo puedo yo guardarme de la influencia del mundo? Bueno, hermanos, aquí te presento dos cosas: vigilancia y separación. Ahí te puse las dos palabras: vigilancia y separación. Las palabras vigilancia y cuidado son importantísimas aquí. Recuerden, hermanos, que cuando Cristo nos salva, no nos saca del mundo. Eso es importante. Él oró al Padre y le dijo: Padre, yo no te pido que lo quites del mundo. Yo no te pido que lo lleves a Plutón o a Marte. No, 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 no. Yo lo que te pido es que aunque se queden ahí, pero que lo guardes del mal, del maligno. Entonces, es interesante. Cuando Cristo nos salva, no nos saca físicamente del mundo. O sea, nos deja en él ¿para qué? Para que seamos de influencia nosotros como creyentes, para dar a conocer la gloria de Dios y proclamar su evangelio a los perdidos. Ahora, Cristo sabe también que hay un gran peligro involucrado en el hecho de habernos dejado aquí. Por eso él oró así al Padre en Juan 17:15: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del maligno. O sea, Cristo reconoce que hay un peligro, Cristo reconoce que hay un mal que sin la ayuda de Dios, hermanos, es imposible permanecer limpios. Cristo reconoció esto. Ahora, eso no elimina también, atención, eso no elimina también nuestra responsabilidad, hermanos. Tenemos que guardarnos. Noten que el mismo Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es guardarse. Guardarse, o sea, hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que hacer como parte de nuestra responsabilidad. O sea, el mundo no tendrá ningún tipo de consideración por el hecho de que seamos cristianos y temerosos de Dios. A ellos no les importa eso. Somos nosotros los que tenemos que tomar medidas para que, para escudarnos de sus dardos y evitar que nos contamine. Hay una responsabilidad en nosotros como creyentes. Hermano, ¿cómo tú andas en este mundo? ¿Cómo tú andas en este mundo? ¿Con todas las puertas abiertas para que todas esas ideas penetren y te afecten? ¿O vives con precaución? ¿Cómo tú estás andando en este mundo? ¿Se sienten los incrédulos cómodos en su pecado delante de ti? ¿O tu presencia les recuerda a ellos que tienen un problema con Dios que resolver? ¿Cuál es la realidad? Porque nuestro deber es asegurarnos de que somos nosotros los que estamos siendo de influencia a otros y no el mundo que está siendo de influencia a nosotros. Tenemos que cerciorarnos de eso, hermanos. Nuestra identidad como cristiano va más allá de nuestra cultura. Y hermano, esto es sumamente importante. Nuestra identidad como cristianos va más allá de nuestra cultura. Somos hijos de Dios antes que ser dominicanos o panameños o salvadoreños.
Somos hijos de Dios. Si como dominicanos, por ejemplo, tenemos malas costumbres que entran en conflicto, digamos, con los intereses del reino de Dios, entonces tenemos que cambiar. Es verdad. Es más importante mostrar nuestras costumbres cristianas que nuestras costumbres dominicanas. O sea, tenemos que tratar de mantenernos tan limpios como nos sea posible. Ahora, miren lo que dice aquí este texto. Observen la pantalla. Este texto es clave para tratar este asunto. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o gloria vana de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, ¿por qué este mandato? ¿Acaso existe el peligro de que le demos el amor que le corresponde únicamente a Dios a este mundo? Ese es precisamente el peligro. Nuestros afectos a veces tienden con facilidad a depositarse allí. Dios lo sabe. Lo vio repetidamente ocurrir con su pueblo del antiguo pacto. Es idolatría espiritual. Israel cayó muchísimas veces y fornicó contra su Dios. Y amó a otros maridos, a otros ídolos, a otros dioses ajenos. Se mundanalizó Israel. Dios lo vio eso con mucha frecuencia. El mundo, hermano, escúchame esto bien, el mundo actuará como una mujer ligera que intenta seducir a su presa. Así actúa el mundo. Demas cayó. No sé si ustedes han leído de Demas en la Biblia, se menciona como en 2 o 3 versículos. Demas cayó. Demas era un colaborador de Pablo. Ahora, de ser un instrumento de gran ayuda para Pablo, Demas pasó a ser ejemplo de los que son derrotados por el mundo y sus seducciones. Oigan lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 4:10 de este hombre. Pero Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué monumento más triste, hermanos, este. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Muchos que comienzan como Abraham terminan como Demas. Otros que comienzan como Priscila terminan como la mujer de Lot. Porque miran hacia atrás, aguardando, albergando el anhelo de lo que se les quedó en Sodoma. Comienzan como Priscila, pero terminan como la mujer de Lot. Comienzan como Abraham, pero terminan como Demas, amando este mundo. Entonces, ante esta realidad tenemos que hacer como José, que ante la tentación salió huyendo. Hermano, tenemos que sumergirnos en la palabra, en la Biblia, impregnar nuestras mentes y corazones con ella. Esto es clave si queremos guardarnos de que el mundo nos manche. Tenemos que sumergirnos en la palabra, impregnar nuestras mentes, nuestros corazones con las escrituras. De hecho, la Biblia siempre pone el impacto de la palabra de Dios, que esa palabra tiene sobre el creyente, en contraposición con el impacto que el mundo tiene sobre el corazón. Miren la comparación aquí. Déjenme presentarle este texto, que ustedes lo conocen. Salmo 1, 1 al 3. Y estoy leyendo ahí de la versión de las Américas. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Fíjense el contraste, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol fielmente, firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Fíjense la relación entre no andar en el camino de los impíos y amar la palabra de Dios. Miren este otro texto, también interesantísimo, que ilustra este principio.
Marcos capítulo 13, versículo 22. En el contexto de la parábola del sembrador, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos también capítulo 4, verso 19, que prácticamente repite, perdón, aquí fue Mateo 13, 22, pero en Marcos el paralelo dice, pero los afanes de este siglo, traduzca ahí la palabra siglo como mundo, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ustedes saben lo que Pablo enseñó en Romanos 12, 1 al 2, que para no conformarnos a este mundo necesitamos renovar nuestro entendimiento con la palabra. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, es lo que también vemos en esta misma sección de Santiago que estamos estudiando. Ser hacedores de la palabra, como él dijo en el 1:22, y no meramente oidores, incluye cuidarnos de la contaminación del mundo. Somos peregrinos y lo único que nos puede ayudar a no asimilar esas costumbres de este mundo es la palabra de Dios. Si nos llenamos de lo que se hace costumbre a nuestro alrededor, si nos dejamos amoldar, hermanos, créanme, haremos que la distinción entre el creyente y el incrédulo desaparezca del todo. No nos van a diferenciar. El hecho es que no somos de aquí y nuestros valores no los dicta la sociedad, sino Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿o no es así, hermanos? No es lo que piensa la mayoría lo que nos va a dictar lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios en su palabra. Permítame citar otra vez, primera de Juan 2:17, una vez más. Ese texto es tremendo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Miren, hermanos, créanme, nuestra carne no es objetiva en la evaluación de las cosas. Óigame bien, hermano, nuestra carne no evalúa las cosas con objetividad. Los pecadores del mundo lo harán con menos objetividad todavía. Están súper perjudicados y prejuiciados. No es cierto que sean objetivos y nos vamos a llevar de lo que piensan y hace la mayoría. Hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es precisamente lo contrario a buscar primeramente el reino de este mundo. O buscamos uno o buscamos el otro. Y es evidente que estamos en territorio enemigo, en un campo minado, hermano. Minado. El mundo es hostil a Dios y por ende hostil a los hijos de Dios. La amistad con el mundo, dice Santiago, es enemistad contra Dios. La Biblia lo dice en términos inconfundibles, estrictos. Pero de alguna manera el cristiano puede caer en una especie de letargo que le puede hacer sentir cierta seguridad en medio de un ambiente de guerra. Eso es posible. Este mundo no es la tierra de reposo del cristiano. Ahora, de alguna manera, muchos cristianos viven como si lo fuera. Porque vamos a hablar claro y abierto. Pocas cosas afectan el testimonio de la iglesia como eso. Que por nuestro estilo de vida no parezca que nuestra ciudadanía está en los cielos, sino aquí, porque nuestro corazón está aquí. Voy a citar lo que dijo Juan Carlos Rael en una ocasión. Él dio en el clavo, Juan Carlos Rael, cuando dijo, quien desee salir y apartarse del mundo debe tener mucho cuidado con la forma en que pasa las horas que tiene libres.
Quizá a primera vista este punto no tenga demasiada importancia, dice él, pero cada día me convenzo más de que tiene una importancia enorme. Las ocupaciones sanas y los negocios honrados, en cierto modo, constituyen un refugio para nuestra alma. Y, oigan esto, el tiempo que en ello empleamos, por lo general, nos mantiene fuera de peligro y tentación. No es fácil para Satanás conseguir la atención de un hombre ocupado, pero al terminarse la jornada de trabajo y entrar de lleno en las horas desocupadas, es cuando empieza el tiempo de la tentación. Termina la cita. Pero Santiago nos habla también de separación, y con esto ya vamos cerrando. Separación. Recuerden, hermanos, las dos palabras claves si queremos guardarnos sin mancha de este mundo. La palabra separación es una palabra sumamente importante. La palabra precaución en ese contexto. Ahora, ¿qué significa separación, pastor? Cuando usted habla de separación, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo me voy a encerrar en un monasterio, en un claustro como algunos monjes? No, hermanos, esto no significa que no podemos relacionarnos con los incrédulos. Un momento. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 27. Dice Pablo lo siguiente, déjenme ilustrarlo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora noten, no dice que no vayamos, pero sí dice cómo debemos conducirnos cuando vayamos. Voy a citar aquí este otro texto, 2 Corintios 6, 14 hasta el 7.1, ustedes lo conocen. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Él quiere que nos separemos del mundo. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, por un lado, el Señor ora para que no seamos sacados del mundo, sino guardados de él. Y por el otro lado, nos pide que salgamos. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? La exhortación no es a una separación física necesariamente, mis hermanos. Hay contextos, claro, en los que obviamente estamos llamados a ni siquiera pisar esos lugares. ¿Estamos claros de eso? Ahora, la exhortación aquí es a una separación de corazón, de ideología, de propósito, de sentido en la vida, de prácticas pecaminosas. Ese es el llamado de separación aquí. De excesos en cosas que no son malas en sí mismas. No es malo jugar, pero la vida no es un juego. Vamos a estar claros de eso. Y cuando hablo aquí de que no es malo jugar, sobre todo a los dominicanos, yo no estoy diciendo con esto que sea lícito para un creyente jugar loto o jugar palé, qué sé yo, cualquiera de esos juegos de azar. Para los hermanos internacionales que nos entiendan mejor. No estoy diciendo eso, hermano. No es malo jugar, pero la vida no es un juego. Me estoy refiriendo al juego, digamos, deportivo, cualquier otro entretenimiento o pasatiempo. Ok. Es una separación más bien de malas amistades, de actividades cuestionables. El mundo mancha y tenemos que evitar su sucio, hermanos. Ese es el punto. Miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, ya no, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque
Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay cosas que no le cuadran a un hijo de Dios. Proverbios 13:20, muy conocido: el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Apocalipsis capítulo 18, en el contexto de Babilonia, la madre de las rameras dice: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Fíjense, ni recibáis parte de sus plagas. Y 2 Corintios 7:1, que es un texto interesante que aprovecharé para responder la pregunta: pastor, ¿y si nos ensuciamos? Dice Juan Carlos Rail: si nuestros amigos no quieren andar con nosotros por el camino angosto, nosotros no debemos andar con ellos por el camino ancho por complacerles. Pero ¿y si nos ensuciamos? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Eres tú, hermano, un representante del mundo o de los peregrinos de Dios? ¿Eres miembro del reino de Dios o del reino del maligno? No hay otra opción. La Biblia presenta la salvación como un traslado de reino. Cristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te hay que parirte de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Y en Colosenses 1:13, Cristo dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando Dios te salvó, Dios te transformó, mi hermano. Cuando Dios salva, Dios transforma, y lo hace de tal manera que produce una diferencia entre los que son del mundo y los que no son de ahí. Aquel que es salvado era del mundo, pero ya no lo es. Dios lo salva precisamente del mundo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjense, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Y para qué Cristo murió por nosotros? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermano, ¿en qué te glorías? Termino con este texto. Pablo decía: algo en lo que tú y yo debemos gloriarnos, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo veía a Pablo como un crucificado, y Pablo veía al mundo igual. Si había algo en lo que Pablo y el mundo estaban en total acuerdo, es que el mundo no daba un alfiler por Pablo, ni Pablo daba una paja por el mundo. En eso estaban de acuerdo. Yo veo al mundo como crucificado para mí, y yo estoy crucificado para el mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es guardarse sin mancha del mundo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios. Gracias por haber inspirado a tu siervo Santiago a poner el dedo en la llaga, Señor. Tu palabra dice que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Padre, gracias por tus heridas que tienen como propósito traernos a cordura. Pero gracias también, Señor, porque tú nos adviertes para que no caigamos en mundanalidad, para que no nos dejemos arrastrar de la corriente de este mundo del cual tú nos sacaste, Señor. Padre, guárdanos de las seducciones del mundo. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras ovejas, guarda a nuestros hermanos en la fe, guarda nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a serte fiel a ti hasta que vayamos a tu presencia o tú vengas a buscarnos. Danos discernimiento, Señor, para andar por este mundo sabiamente, no como necios, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias, Señor, por mostrarnos cuáles son las marcas o evidencias de un verdadero cristiano. Gracias, Dios.
Espero que estas palabras hayan edificado los corazones y aún la de aquellos que en un futuro, Señor, también se expondrán a esta palabra a través de esta grabación. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.